queridas amigas, queridos amigos que estáis asistiendo, ¿no?, a esta sesión quinta del ciclo de la nueva ilustración propuesto por el Club de Roma. Por supuesto, me dirijo a ustedes con estas gafas oscuras por un problema ocular que espero comprendan. No suelo presentarme ante el público de este modo. La sesión de esta tarde del ciclo de conferencias dedicado a la nueva ilustración está dirigido a abordar el problema de las instituciones como garantía de pluralidad de nuestras sociedades. En realidad, la evidencia básica que nos llevó a proponer este título ya la alcanzó Alexis de Tocqueville cuando visitó las realidades norteamericanas en el primer tercio del siglo XIX. Y allí comprendió de un modo profundo que el destino de nuestras sociedades iba a ser la condición democrática. Una condición democrática que tendía ineludiblemente a la igualdad. Sin embargo, observó una extraordinaria diferencia entre las sociedades del norte de América y las sociedades específicamente europeas, sobre todo aquellas de las que él procedía, que era, por supuesto, Francia. La diferencia fundamental era que la condición democrática de la sociedad norteamericana se refractaba en lo que él llamó comunidades, espíritu de la comunidad, espíritu comunitario, todo tipo de asociaciones civiles, concretas, forjadas en el espíritu, ¿no?, de los fundadores, forjadas mediante esa voluntad de que los que se consideran iguales se puedan acercar y configurar mediante pacto una nueva forma de colaboración o sin pacto alguno mediante esa forma de generar las elecciones, los debates, las formas relativamente regladas de la vida civil y de la vida comunicativa, ¿no? Y mientras que en el fondo las sociedades europeas, sobre todo la francesa, eran sociedades donde la condición democrática estaba fundamentalmente configurada alrededor de la homogeneidad. Esto es, alrededor de una relación entre individuos con el Estado. Y Alexis de Tocqueville fue capaz de hacer el pronóstico que en el fondo determina una buena parte del siglo XIX, por el cual si la condición democrática se basaba fundamentalmente en individuos y en individuos entregados a una vida particularmente privada, más bien autorreferencial, y que tenía como condición de mando una realidad política muy vertical, pero sin cuerpos intermedios, sin asociaciones, sin ningún tipo de estructuras que pudiera organizar a los ciudadanos, la condición democrática podía fácilmente orientarse hacia una forma de despotismo, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo político europeo concebido por Hobbes, ¿no?, es un modelo que en el fondo se cumple en Francia y que permite a Tocqueville darse cuenta de los peligros de que la democracia se base en el individualismo y en el individuo. Porque esto no genera pluralidad. El individuo es mucho más fácil de que se someta a una estructura organizada, perfectamente jerárquica y perfectamente coactiva, a una organización social muy igualitaria pero homogeneizadora. Y creo que el problema de la institución es que obliga a los seres humanos a estar con otros. Y por lo tanto, el problema de la institución es que obliga a saltar del individualismo. Y hoy tenemos con nosotros dos protagonistas importantes que nos pueden
mostrar cómo en el fondo el individuo como tal individuo no está en condiciones de llevar adelante una vida ni política ni moralmente digna. Y en este sentido, nuestros invitados, el profesor Agustín Menéndez nos hablará del problema de la institución desde el punto de vista más jurídico, desde el punto de vista más formativo, podríamos decir, en lo que significa la propia vida de una institución, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la intervención de los propios participantes, y la profesora Olga Belmonte nos va a hablar de la precondición de la superación del individualismo, la precondición moral de reconocer al otro, de estar en condiciones de abrirse al otro, de buscar una verdad conjunta con el otro, que es una base completamente necesaria para la vida institucional. Espero que estas dos participaciones de prestigiosos profesores de nuestra universidad estén en condiciones de iluminar verdaderamente el problema crucial de la ilustración, que es el problema de la mente ampliada, de la apertura al otro y de la apertura cooperativa al otro, mediante la fundación de instituciones libres que garanticen la diferencia. Así que, por mí, cuando quieras, José María, presentas a nuestros invitados, por favor. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar va a intervenir Olga Belmonte García, que es doctora en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y es profesora en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, que es el gran think tank que dirige nuestro querido amigo José Luis Villacañas. Olga trabaja fundamentalmente en el pensamiento judío contemporáneo y en la ética, y desde esas perspectivas aborda la relación con la alteridad, su negación y las posibilidades de construcción de vínculos. Adelante, Olga. A ver, buenas tardes. Lo primero, agradecer la posibilidad de tener este momento de conversación, de diálogo sobre esta cuestión. Mi idea es pensar la posibilidad de esta nueva ilustración y sobre todo de las instituciones plurales, como bien ha dicho el profesor Villacañas, sobre todo desde qué condiciones previas son necesarias para que los individuos no sean o no se vean negados en esa relación, ¿no? Es decir, para no caer ni en la negación del individuo ni en el individualismo, ¿no? Sino que haya una especie de posibilidad de reconocimiento. Para esto, lo que voy a proponer es una reflexión desde lo que Franz Rosenzweig, un pensador judío alemán, lo que llamó el nuevo pensamiento, que es un pensamiento que intenta ser una alternativa al viejo pensamiento que, según él, culminaría pues, con la filosofía de Hegel, ¿no? Entonces, desde ese nuevo pensamiento, yo voy a intentar plantear unas cuestiones de cuáles serían las condiciones de posibilidad de que haya instituciones plurales, ¿no? Y después, cómo Emmanuel Levinas, que es otro autor, otro pensador judío, cómo él también, partiendo de Rosenzweig, propone unas reflexiones desde el punto de vista ético también de estas relaciones, sobre todo intentando salvar al sujeto de totalizaciones, ¿no? o de colectividades. Entonces, bueno, en esa línea es donde voy a intentar plantear preguntas para la reflexión, ¿no? Rosenzweig entiende que ese viejo pensamiento, ¿no? que sería como una expresión de la filosofía tradicional, filosofía moderna también, ese viejo pensamiento está basado en dos presupuestos. El primero sería creer que existe el todo, ¿no? Y el segundo presupuesto vinculado a esa existencia del todo o la existencia del uno todo, de la totalidad, sería pensar que esa totalidad es inteligible. Es decir, que nosotros podemos con una especie de razón absoluta acabar entendiendo el todo o comprendiendo el todo, ¿no? O digamos, pensando la totalidad, ¿no? Lo que entiende Rosenzweig es que ese todo en realidad no existe. El todo es un concepto que nosotros creamos para poder pensar una realidad que inicialmente es plural. Entonces, el punto de partida, digamos que es la pluralidad, es lo cambiante, es lo enigmático también,
pero como nosotros tenemos la tendencia a asegurarnos de alguna forma la realidad, a comprender la realidad, a entenderla, lo que hacemos es crear conceptos para poder pues nombrarla y poder pensarla, ¿no? Claro, el error está en pensar que esos conceptos, esas esencias que nosotros definimos, según Roosevelt, el error sería creer que eso es la realidad misma, ¿no? La realidad nosotros la pensamos a través de conceptos que son como mediaciones, pero la realidad es otra cosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con esos conceptos nos hemos alejado de lo que es la realidad originalmente, que es esa pluralidad, esa diversidad, ¿no? La pluralidad, dice él, queda oculta detrás, digamos, de la niebla del concepto, ¿no? Es como una niebla que echamos ahí en la realidad y que nos impide verla. ¿Cuál es la propuesta de Rosenzweig? Intentar recuperar ese acercamiento a la pluralidad desde pensamientos que no la conceptualicen, que no reduzcan todo lo particular a lo general, que no extraigan, digamos, la singularidad en definiciones mucho más generales, más abstractas. Y esto se logra atendiendo, en lugar de a las esencias, ¿no? A los conceptos que definen esencias, atender a lo que sería la existencia, atender a lo que hay, ¿no? Y lo que hay, como hemos dicho, es pluralidad. Eso implica hablar en términos de lo que él llama la conjunción y, ¿no? Que es intentar describir la realidad poniendo una y entre las distintas cosas que hay, ¿no? para salvar esa pluralidad en nuestra descripción. Entonces, poner una i, digamos, entre todo lo que encontramos en lugar de poner una o de poner una abstracción o de poner una síntesis que elimine los elementos particulares. El otro presupuesto que decíamos, que es que el todo es inteligible, es que, claro, si nosotros decimos que existe un todo y que podemos pensar toda esa realidad, lo que estamos diciendo es que hay una razón absoluta capaz de pensarlo todo. En el fondo lo que estamos es endiosando a la razón, ¿no? Entonces, claro, si decimos que no existe ese todo y que no es inteligible, claro, lo que entiende Rosenzweig es que hay cosas que no necesitan ser pensadas para ser. Es decir, que existen con independencia de que las pensemos, de que las nombremos, de que nosotros seamos capaces de comprenderlas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es entender que la razón es limitada, defender una especie de humildad, ¿no? Entender que hay cosas que no vamos a comprender y que no por eso pues, dejan de existir, ¿no? Entonces, la propuesta sería, en lugar de orientarnos hacia verdades absolutas que intenten definir la realidad de una forma eterna, estable, inmutable, pues intentar comprender que hay cosas que no vamos a poder definir, que hay verdades que no vamos a poder alcanzar, y en lugar de esas verdades eternas o absolutas que se toman como punto de partida, ¿no? Como principios de los que hay que asumir de entrada para poder relacionarnos con la realidad, él propone lo que llama la teoría de la confirmación de la verdad. ¿Qué es esto? Pues se refiere a verdades que no son ya, sino que esperan ser confirmadas como verdad. ¿Qué hay que hacer para confirmar la verdad? De entrada vivir, porque es la propia experiencia, la propia vida la que va confirmando esas verdades, ¿no? Claro, no nos referimos a verdades científicas o verdades que se refieran a evidencias o al 2 más 2 son 4, verdades matemáticas, no son esas, sino verdades que tienen que ver con los problemas fundamentales de la existencia, ¿no? Esas verdades, dice él, que se alcanzan en diálogo con otros y con el tiempo, ¿no? Son verdades que requieren de tiempo y por tanto están, digamos, al final, van a ser verdades que se confirmarán en la meta, ¿no? en el final. Claro, esto respecto de una institución, la cuestión sería cómo plantear instituciones en las que sea posible esa búsqueda de la verdad. Es decir, que no partamos ya de verdades asumidas previamente, sino de la posibilidad de definir las verdades en diálogo, en el encuentro con otros en el futuro, ¿no? Lo que entiende Rosenzweig es que si unimos esa idea de que el todo es pensable, al final, desde el punto de vista de la historia, a lo que nos lleva es a defender una idea de progreso, ¿no? Esa idea, esa confianza en que a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociéndolo todo y por tanto vamos a ir dominando la realidad, dominando todo. Lo que va a hacer Rosenzweig es criticar esa idea de progreso. Todo lo que ocurre no es justificable, es decir, hay acontecimientos que interrumpen el tiempo, que interrumpen la historia, que interrumpen el sentido precisamente, ¿no? Que le podamos dar a la historia, y lo que hay que hacer es juzgarlos, ¿no? Lo que entiende es que hay situaciones en las que no hay un destino prefijado, sino que hay decisiones que tomamos y que tienen que ser juzgadas de alguna forma, ¿no? Ahí entra entonces el concepto, la posibilidad de la libertad, ¿no? Precisamente él entiende que un problema antropológico fundamental es el tema de la libertad. Ahora, él entiende que el problema no es definir, o sea, de acabar demostrando si somos libres o no, ¿no? Si la libertad forma parte de la esencia humana o de la existencia humana,
la libertad no es la esencia del hombre, entiende él, sino que la libertad es un momento en la vida de las personas. Es decir, si atendemos a la experiencia, no a las esencias, no a la definición del ser humano como un ser libre, sino a la experiencia, de lo que tenemos experiencia es de momentos en los que tenemos que decidir, de momentos en los que hay que elegir. La cuestión es, no sé si soy libre o no, pero hay momentos en los que tengo que tomar una determinada decisión, ¿no? Entonces, yo tengo la experiencia no de ser libre, sino de, en determinados momentos, decir yo elijo esto o yo elijo aquello, ¿no? Entonces, atendamos a esa existencia. Ahí lo que dice Rosenzweig es que es fundamental entender que la libertad nos vincula siempre con los demás. Es decir, que aquello que yo elija es un instante en la vida del otro también. Es decir, no solo me afecta a mí, sino que afecta a los demás, ¿no? Es un instante en la vida de los demás. Desde Rosenzweig, claro, la pregunta sería si estamos dispuestos a agruparnos de tal forma que podamos tomar realmente decisiones, ¿no? Que pueda haber momentos en los que realmente elijamos, ¿no? Que nos salgamos de un programa previo y podamos decidir, ¿no? O instituciones que en una sociedad con distintas instituciones puedan permitirse también elegir actuar de un modo distinto, es decir, salirse de determinadas estandarizaciones, ¿no? De determinados programas, ¿no? O todo esto, estas homogeneizaciones que también se producen pues, cuando evaluamos las instituciones todas de la misma forma, ¿no? Cuando tenemos estándares de calidad y estas cuestiones que lo que hacen es que sean todas exactamente iguales, ¿no? Se puede uno salir de esa norma, de ese patrón, puede uno elegir un camino distinto, ¿no? Rosenzweig entiende que cada presente trae consigo algo nuevo. Dice, y no solo un regalo o una amenaza, ¿no? Que a veces interpretamos esa novedad o como un regalo o como una amenaza, ¿no? Sino que cada presente trae consigo una tarea. Y claro, esa tarea entiende que para cada individuo es única, es decir, cada individuo tiene, según Rosenzweig, un lugar y una misión en este mundo, ¿no? Un puesto, un lugar en el que está y una misión en ese lugar. Es decir, no todo está escrito, ¿no? Sino que hay que tomar ahí decisiones. Y eso es lo que da pluralidad, el hecho de que cada uno es insustituible en ese lugar y en esa misión en la que está. Desde el punto de vista de una institución, también cabría preguntarse cuál es el lugar, cuál es la misión de cada institución, porque eso es lo que la haría única. Y explicitar eso y tomar las riendas de lo que eso significa supone introducir novedad, ¿no? Y la novedad en el sentido de tarea que decíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que dentro de una misma institución haya individuos con una tarea determinada, con una misión determinada que sea singular y que sea especial, digamos? ¿Cómo lograr también que haya una sociedad en la que haya instituciones que tengan esa tarea que las hace únicas en cierto modo, ¿no? que las distinga de otras, ¿no? Esas son un poco las preguntas que se plantearían desde Rosenzweig y pasamos entonces a la cuestión de Levinas, que es una profundización en cómo liberar, digamos, cómo emancipar al sujeto de ese contexto, de esa realidad en la que está, ¿no? Levinas entiende que las corrientes y las ideologías políticas que se fundaban en el viejo pensamiento, ¿no? Del que hemos hablado al principio, digamos que ofrecen promesas políticas que olvidan o niegan lo más genuino de la existencia humana, ¿no? Por ejemplo, hace una reflexión sobre el hitlerismo y entiende que el hitlerismo no se basa en principios irracionales o en errores, sino que el hitlerismo se basa en la razón, se sirve de la razón para ser más eficaz. ¿Qué significa esto? Que no es contrario a la modernidad del hitlerismo, sino que el hitlerismo era un producto de la modernidad, pero un producto de la modernidad que lo que hace es exagerar y olvidar algunos elementos propios de la existencia humana. Por eso dice Levinas que el problema del hitlerismo no es lógico, sino que es sentimental. ¿En qué sentido? Porque se olvida de determinados sentimientos que son elementales para nuestra existencia, ¿no? Esos sentimientos para Levinas son el encadenamiento, el sentimiento de estar encadenado, de estar condicionado, digamos, y la libertad. Esos son los dos sentimientos que en tensión forman parte de la existencia humana. ¿Qué hace el hitlerismo? Se centra solo en uno de ellos, que es el encadenamiento a la sangre, ¿no? El encadenamiento a un determinado pueblo, a una determinada sangre, y eso hace que las verdades en realidad sean algo que son un destino. La verdad para el hitlerismo es un destino que uno puede aceptar o rechazar, pero es lo que hay, ¿no? Y se impone. Hay una forma de universalización en el hitlerismo, ¿no? Decía Levinas, que es una universalización por la vía de la aniquilación de lo diferente, de la aniquilación de lo otro. Claro, hay universalización, pero porque acaba desapareciendo aquello que no cumple
con la verdad que se supone que está establecida desde un principio, ¿no? Entonces la idea acaba siendo universal porque es la única que se permite, porque es la única que sobrevive, ¿no? En el caso de, por ejemplo, dice Levinas, en el caso del liberalismo burgués, el sentimiento que se exalta es el de la libertad y se olvida el sentimiento de encadenamiento. El burgués entiende que es libre, tan libre que es libre incluso respecto de la propia verdad, ¿no? El burgués sería el que está más preocupado por tener la libertad de elegir y de elegir verdades que por atender al contenido de esas verdades que está eligiendo. Es más importante poder elegir que preocuparse por comprometerse con aquello que uno elige, ¿no? Incluso el burgués es libre de elegir basar su vida en una mentira. Lo importante es elegir. Si lo que estoy eligiendo es verdad o mentira, me importa menos, ¿no? O si me comprometo con ello o no me comprometo con ello, pues es menos importante, ¿no? ¿Cuál es el peligro según Levinas, ¿no? de esta línea, ¿no? De este liberalismo burgués que entiende que es más importante la libertad de elegir que aquello que se elige, ¿no? El peligro es que se unió con el hitlerismo, con lo que proponía el hitlerismo, y el burgués asumió la verdad del hitlerismo como aquella que le permitiría ser libre y dominar el mundo, ¿no? Entendió que esa verdad le valía y entonces sin contrastarla, sin cuestionarla, hizo de esa verdad, digamos, su forma de vida. ¿Qué problema encuentra Levinas, por ejemplo, en el marxismo, ¿no? Que analiza también en su época? Que de esos dos sentimientos que decíamos, el encadenamiento o la libertad, se queda solo con el encadenamiento a las condiciones materiales, ¿no? Es como que estamos sometidos a las condiciones materiales de existencia. ¿Qué ocurre? Que desde ahí es imposible la emancipación, ¿no? La única libertad posible es la conciencia de la propia esclavitud. ¿Qué dice Levinas? Que el problema está en olvidar, en no entender que la existencia humana es esa doble tensión entre encadenamiento y libertad. Entonces, ¿cómo entiende la libertad? La libertad no es liberarse de la sangre, liberarse de la patria únicamente, ¿no? o silenciar el cuerpo para sentirse absolutamente libre, ¿no? Como lo haría el burgués. Tampoco es libertad como superar meramente las condiciones materiales. Para él la libertad sería ser capaz de reconocer las condiciones en las que estamos, ser capaz de nombrarlas para comprometerse con ellas y poder transformarlas. Es decir, entender que hay un condicionante, hay unos condicionamientos previos, pero podemos trascender esos condicionantes, podemos transformar esos condicionantes, ¿no? No se puede construir una sociedad o no se puede construir una institución sin partir de esos condicionantes, sin reconocer cuáles son las condiciones previas, pero tampoco si nos quedamos sometidos a ellas, ¿no? Como una imposición. Hay que poder transformarlas, se pueden transformar de hecho, ¿no? Dice Levinas que asume con Sartre una sabiduría fundamental de la existencia humana, que es que podemos redescubrir la libertad en medio de lo que se nos impone. Es decir, hay cosas que se nos imponen, pero podemos ahí ser libres, ¿no? El yo, para Levinas, no es una consecuencia lógica de lo que le ocurre, ¿no? El yo es una existencia dramática. ¿Qué es una existencia dramática? Pues es la unión de aquello que me ocurre y las decisiones que voy tomando. En ese sentido, no hay una determinación, sino que hay una posibilidad de introducir saltos, de introducir cuestionamientos. También en la historia, ¿no? Aquí se une al cuestionamiento de Rosenzweig, ¿no? Dice, podemos juzgar la historia, no hay que esperar a un juicio eterno al final de los días, sino que cada día hoy podemos juzgar lo que está ocurriendo y podemos cuestionar, ¿no? Determinadas dinámicas. Esa conciencia de que puedo elegir, de que puedo interrumpir la continuidad de las cosas, digamos, para que se dé, tiene que haber una conciencia individual de que yo soy algo separado del mundo y algo separado de los otros. Sin esa conciencia individual, sin esa distancia previa, no puede haber relación. Lo que puede haber es a lo mejor sometimiento del otro o yo que me someto al otro, ¿no? Me niego porque me diluyo en el otro, ¿no? Entonces esa separación es fundamental. Esa separación es la pluralidad inicial, pero luego tiene que haber vínculo. Claro, no es una pluralidad lo que se propone desde aquí de individuos atomizados que no están relacionados, sino una pluralidad hecha de vínculos además, ¿no? De vínculos pero de personas conscientes de sí mismas, ¿no? ¿Cuáles son las bases de esos vínculos? Pues serían por un lado la confianza, que es un elemento fundamental en Rosenzweig, ¿no? Frente a la desconfianza y tal, la confianza, el tiempo, dedicar tiempo a estar, digamos, el no tener prisa, pero no solo eso, sino la paciencia, en lugar de la impaciencia, la paciencia, el todavía no, que es una especie de enseñanza que dice Rosenzweig que la
que se aprende de la propia presencia de los judíos en el mundo, ¿no? Ese todavía no. Bueno, pues el ser consciente de que hay verdades para las que todavía no es tiempo, es decir, verdades que tenemos que ir alcanzando juntos, pero no anticipar verdades inmaduras, sino tenerlas ahí en el horizonte, pero no anticipar. Y la generosidad que es un concepto también fundamental, por ejemplo, en Levinas, ¿no? La bondad, la generosidad que la entiende como recibir al otro con las manos llenas, ¿no? Esos vínculos, esa pluralidad, estarían en la base de esas instituciones en las que, al hablar de un nosotros, decir nosotros no significa diluir al yo, ¿no? Sino que yo digo nosotros, pero siendo consciente de mi propia individualidad, ¿no? Levinas lo que hace es defender al sujeto, digamos, defender la subjetividad emancipada, ¿no? Una subjetividad que puede cuestionar, que puede preguntar, para que no se deje llevar por las determinaciones históricas o no se deje llevar por el colectivismo, ¿no? Sino que pueda cuestionar la historia y pueda cuestionar las instituciones o los colectivos, ¿no? Para Levinas, ser libre es saber que se puede dejar de ser libre. Es decir, es ser consciente de que además también hay un encadenamiento, esa síntesis que decía, esa tensión, ¿no? Entre encadenamiento y libertad. Ser libre es comprometerse con la realidad, es ser consciente de la realidad que hay y comprometerse con ella. Y además responder. La libertad en Levinas está muy vinculada a la responsabilidad. Ser libre es compromiso y responsabilidad. Comprometerse con una realidad que tenemos delante y responder ante ella, ¿no? Responder ante la situación del otro, responsabilizarse de esa situación, del mundo en el que estamos. Dice, ser libre es construir un mundo en el que se pueda ser libre. Es decir, la libertad exige una tarea, exige un trabajo, ¿no? Y ya, para terminar, Levinas lo que hace es esa defensa de la subjetividad para que no quede hundida, digamos, en la totalidad, pero no un sujeto absoluto, autosuficiente y una razón absoluta, sino un sujeto en el sentido de sujeto al otro, es decir, vinculado al otro, consciente de su vulnerabilidad, de la necesidad de los demás, de la necesidad de vincularse con otros, ¿vale? Y la tarea, digamos, de todos en general sería ser hospitalarios con el otro, ser morada para el otro, ¿no? La tarea de la institución también ser hospitalaria con esa diversidad, ¿no? Cómo crear instituciones plurales es como crear instituciones hospitalarias con lo diverso, ¿no? que permitan acogerlo. Y para terminar, una frase de Simone Weil, que no estaría dentro de los pensadores judíos, así si hablamos desde lo que ella misma diría, pero que me parece interesante para dejarla así como cierre. Dice Simone Weil: quien inventara un método que permitiera que se juntaran las personas sin que se apagara el pensamiento de cada una de ellas, produciría en la historia una revolución. Pues ahí lo dejo. Muchas gracias, Olga, por tu magnífica presentación. Vamos ahora a dar entrada a Agustín Menéndez, asturiano, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctor en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Adelante, Agustín. Buenas tardes, ante todo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar hoy con toda la audiencia, que veo por la información que nos da Zoom, que es especialmente numerosa, porque estamos por encima de la 50 de personas que asisten. Las reflexiones que ahora voy a compartir son reflexiones que parten del problema, del mandato que tenemos hoy como tema de esta tarde, pero que quieren llegar en cierta medida a nuestra tesitura, nuestra situación, en tanto en cuanto voy a tratar de enfocarlas a pensar lo que podríamos denominar como la falsa o la utopía fake, si quisiéramos, de la superación de las instituciones a través de la tecnología, a través de nuevas estructuras que nos permiten la horizontalidad plena y que tengo la impresión, o eso es lo que argumentaré, que no representan nada nuevo, sino que representan el mismo vino, solo que en otras botellas, y que por eso se relacionan con la temática general de la cual nos ocupamos esta tarde. Mi primera reflexión
bastante banal, es que la política moderna se mueve necesariamente entre momentos de individualidad y momentos de colectividad, en lo que hay entre nosotros, por decirlo con Hannah Arendt. Aun en medio de los muchos vaivenes del verano de 1789, un tiempo especialmente denso, los revolucionarios franceses, de todos los colores, de todas las revoluciones, de las múltiples revoluciones que hay en la Revolución Francesa, todavía armónicamente consideraban de sentido común que el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, el artículo 2 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Los derechos subjetivos, vuelvo sobre ello después, garantizan, por tanto, de acuerdo con este artículo 2, el espacio de individualidad, de expresión de la propia subjetividad, que sólo así pasa de ser cultural y existencial a política y jurídica. Pero esa individualidad, segundo momento, es solo posible si se apoya en normas de acción e instituciones comunes, en leyes e instituciones necesarias para proteger de los derechos, lo que presupone en una comunidad política democrática el paso de la multitud de voluntades a la voluntad general, o lo que es lo mismo, de procedimientos y tomas de decisiones que nos permiten el tránsito de los muchos al uno, de modo que podamos contar con leyes e instituciones declinadas en la primera persona del plural, sin trucos ni tapujos organicistas. Las instituciones son muchas cosas, pero entre otras, las mediadoras entre el movimiento individual y el momento colectivo. El Estado democrático y social de derecho solo es posible gracias a ellas y no en menor medida gracias a los muy constantemente vituperados partidos políticos que no pueden ser meras facciones, sino que deben ser capaces de cumplir con esa función de generar el entre nosotros, de ser pieza clave en la formación progresiva de la voluntad general. Segunda reflexión. Si y solo si la política oscila armónicamente entre la individualidad y la colectividad, es posible la pluralidad, o lo que es lo mismo, la reconciliación de las individualidades. Del hecho incontrovertible del carácter numeroso de la población humana y de nuestro ineludible compartir espacio y tiempo, y por eso nos desgarra en estos momentos el distanciamiento social terapéutico, se impone en los términos de Habermas la cogeneración de nuestra autonomía privada y de nuestra autonomía pública. Las implacables lecciones del desastre del siglo XX y de los muchos desastres que ya llevamos acumulados en el primer ventenio del siglo XXI, lecciones del desastre que deben formar parte del currículum de la graduación en la mayoría de edad colectiva e individual, muestran a las claras que el proyecto de libertad individual solo es posible en un marco de libertad colectiva. Y es que sin la garantía de la pluralidad, los individuos se convierten en átomos que pueden optar solamente entre dos alternativas: la fusión orgánica con los otros en la masa, en cuyo caso dejan de ser individuos, o el repliegue en la soledad en medio de la multitud, con lo que pasan a ser individuos tristes. El destino del ser humano bajo el fascismo, el nazismo o el stalinismo, como nos recordara la ya mencionada Hannah Arendt. Y más recientemente, deberíamos haber aprendido que no hay un derecho a la vida ni un derecho a la salud sin el bien colectivo de una sanidad pública bien dotada en términos humanos y materiales, pero no hay sanidad pública bien dotada en términos humanos y materiales sin una adecuada política fiscal y monetaria, y no hay tales sin un gobierno democrático bien estructurado y organizado, y para que ese gobierno funcione, para que ese gobierno tome buenas decisiones, es necesaria la acción democrática colectiva que con los medios, filtros y garantías del Estado social y democrático de derecho pasemos transitoriamente del muchos al uno, que construyamos una voluntad general sin que seamos un nosotros, que seamos un nosotros fugitivo, aunque sea fugitivo, temporal y abierto a enmendarse a sí mismo, abierto a la reflexividad. Las constituciones no pueden, por tanto, consistir tan solo en los límites negativos al poder público, en el constitucionalismo del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, sino que deben constituir y programar al poder público, crear las condiciones para que la fuerza de la voluntad general influya sobre la forma de la estructura social, económica, política y cultural. Y esto no son solo palabras, esto tiene un reflejo en nuestras constituciones, en el artículo 3.2 de la Constitución italiana, que parafrasea el artículo 9.2 de nuestra Constitución española. En el original italiano,
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, que traspuesta en la versión española se lee: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Traigo a colación, tercera reflexión, los artículos 3.2 de la Constitución italiana y 9.2 de la española, no es solo porque son en buena medida el verdadero núcleo duro de las constituciones. Si José Luis me permite, y siendo profundamente alérgico a la concepción de la política que subyace a la teoría constitucional de Schmitt, me atrevería a decir que son la decisión fundamental en las citadas constituciones. O por lo menos se puede argumentar. Dudo que Schmitt lo hubiera argumentado en ese sentido. Es más, estoy seguro de que no lo hubiera argumentado en ese sentido. Sino porque me sirven para dar un tercer paso en el argumento. La pluralidad requiere un marco institucional en tanto en cuanto la acción colectiva, la coordinación de nuestras acciones para lograr un objetivo común, es imprescindible si queremos hacer efectiva y real no solo el pluralismo formal, sino también el pluralismo material, o lo que es lo mismo, una sociedad organizada en la que todos puedan desarrollar su personalidad, optar por el modo y estilo de vida que ellos escojan, y que esto no sea un privilegio para los que tengan la fortuna, que sabemos que nunca es estable, de tener los recursos económicos, sociales y culturales para hacerlo. El pluralismo, por tanto, no solo precisa de las instituciones, sino que el verdadero pluralismo, el pluralismo material y no solo formal, diríamos, precisa instituciones que remuevan los obstáculos que se interponen a la realización de la igualdad material. El Estado democrático y social, dicho en otros términos, no es la fórmula que conduce al totalitarismo, como de forma radicalmente frívola afirmaba el Hayek de Camino de Servidumbre, sino que es la fórmula que conduce al verdadero pluralismo. Esta era ya la intuición de Carlo Rosselli cuando en el confinamiento de Lipari comenzó a escribir Socialismo Liberale, o de Fernando de los Ríos al sostener que el socialismo era un humanismo, o de Hans Kelsen y, indudablemente, de Hermann Heller, especialmente tras su visita de 1934 a la Italia fascista, al reconciliar el pluralismo social con la garantía de un grado de homogeneidad socioeconómica. Si esto es así, los derechos fundamentales no pueden ser concebidos solo como derechos subjetivos, sino como derechos colectivos también y como bienes colectivos. Y pensemos en el ejemplo al cual hacía referencia anteriormente de la salud pública, la sanidad pública. El derecho a la salud, el derecho a la vida no pueden ser concebidos exclusivamente como puros derechos subjetivos pensados en el formato, en la plantilla propia del derecho a la propiedad privada o de los derechos económicos, sino que derivan, no pueden sino ser derechos subjetivos, pero también derechos colectivos y bienes colectivos a un mismo tiempo. Pero de todo esto, como casi siempre, quizá solo nos dimos cuenta cuando empezaba a anochecer, cuando el proyecto hayekiano, en buena medida puente entre los ordoliberismos de Eucken y Ropke y los neoliberismos de Friedman y Buchanan, ya había empezado a llenar el vacío del desencanto con el fugitivo liberalismo de la Guerra Fría, como hábilmente lo ha caracterizado Mark Gilbert en su historia de ese decisivo periodo. No tengo tiempo ahora de ocuparme con detalle de ese reto, de cómo, socapa de liberar el potencial pluralista de la sociedad, se llega a la quiebra de las condiciones que la hacen posible. No solo a un pensamiento único, nada tiene de sorprendente si se analiza el pensamiento profundamente determinista de Hayek, o si se tienen en cuenta lo que son más que detalles racistas en el pensamiento de Ropke y de Buchanan, sino también a una sociedad de teoría única. Lo que sí creo que es pertinente que haga, en los pocos minutos que me quedan, es mostrar cómo las muy abundantes presuntas utopías tecnológicas, con su promesa de completa horizontalidad, de realización plena del potencial plural de la sociedad, son en realidad la receta mediante la que nos condenamos a la más peligrosa uniformidad. En buena medida, el sueño cibernético tiene raíces hayekianas, o quizá la premisa inversa sea la correcta y Hayek tiene raíces cibernéticas, quién sabe.
Es sabido que Hayek presenta al mercado como una institución, como la única institución capaz de producir la información necesaria para el funcionamiento de una economía compleja y sofisticada. Y como tal, capaz de ser una alternativa plena al gobierno, al intervencionismo, al dirigismo, diríamos en términos todavía más precisos. El mercado hayekiano es, cuando Hayek participa en la polémica sobre el cálculo de los precios en las economías socialistas en los años 20 y 30, o cuando ataca al intervencionismo en los 60, aún más un second best, dirían los ingleses, un ideal solo parcialmente realizado, porque tiene que hacer cuentas Hayek, como generaciones de economistas demostrarán, con los costes de transacción, con las fricciones del mundo real, con la realidad de las cosas, podríamos decir, lo que explica no solo el recurso de hecho en la economía a una pluralidad de mediadores, no hay solo consumidores y productores, sino que hay comerciantes, entre acreedores e inversores, hay bancos, no hay solamente quien son acreedores e inversores, sino al papel central que Hayek, y en medida aún mayor los ordoliberales, asignan al derecho, a un determinado tipo de derecho más judicial que el legislativo, pre-revolucionario en el sentido de la Revolución Francesa, orgánico en referencia al common law, etc. Todo esto son cosas bien conocidas. Lo que estoy tratando de poner de relieve es que todavía en la formulación de Hayek hay un componente institucional fuerte, todavía hay un reconocimiento del papel central de las instituciones y, evidentemente, del derecho. Cambia radicalmente la situación cuando nos encontramos con lo que suele denominarse como la gig economy, que se presenta como una nueva forma de economía en la que la innovación tecnológica nos permite alcanzar el mercado plus, diríamos, donde es posible pensar con un Hayek plus, realizar finalmente ese sueño de la desintermediación del mercado que no necesita siquiera el derecho a ninguna estructura institucional mínimamente compleja. En lugar del derecho del consumidor y de una larga cadena de intermediarios, Amazon. En lugar del derecho del trabajo y de la regulación del mismo, Uber y Globo. La promesa es la de eliminar todo lo que no sea radicalmente, o así se presenta, horizontal, la de eliminar las instituciones. Y al hacerlo, esta es la cuestión fundamental, eliminar todo momento colectivo, reducir el colectivo potencialmente jerárquico, limitador según una cierta retórica, y también en la realidad potencialmente, evidentemente, de nuestra individualidad, incluso cuando actúa para hacerla posible, pasar de eso a una mera agregación horizontal de individuos. No hacen falta siquiera leyes que regulen la profesión de taxista, basta un foro de opiniones de los usuarios sobre los servicios que presta cada uno de ellos. No creo que haga falta que me extienda, porque en buena medida estoy simplemente haciendo explícito aquello que vivimos todos los días, la realidad, entre comillas, en la que estamos. Y al hacerlo, creo, estamos perdiendo de vista que estamos ante un simulacro de horizontalidad y ante un simulacro de pluralidad. La gramática profunda de este simulacro de utopía es profundamente antipolítica, porque niega que deba haber un entre nosotros, porque lo que propone es algo que se presenta como la eliminación de las instituciones, pero que en último extremo conduce a la afirmación velada de instituciones que no son responsables, ni desde una perspectiva política, ni tampoco desde la perspectiva de los mecanismos tradicionales del derecho privado, incluido el derecho de sociedades, que se proponen trascender esa realidad con esa promesa de que es posible hacerlo a través de esta nueva tecnología. No es así como es posible la reconciliación de las individualidades, no es así como son posibles las individualidades. Estamos en una situación en la cual, y con esto concluyo, esta falsa promesa lo que nos lleva es, de forma absolutamente simple, a un retroceso temporal, a una situación que evidentemente deberíamos conocer. Es lo que hace que, no por casualidad, tengamos una tendencia creciente
a volver a pensar los años 30, a volver a pensar el momento de quiebra de las estructuras institucionales en los años 30. No solo son los libros que escriben los politólogos, basta pensar, por ejemplo, y con esto de verdad concluyo, que recientemente Alianza Editorial reedita el libro de Juan Linz sobre la quiebra de las democracias. Aparte de que el libro estaba agotado desde hace mucho tiempo, yo creo que es un síntoma de los tiempos. Pero es un síntoma de los tiempos que tiene que ver no tanto con aquellos que proponen un cambio en las estructuras institucionales, sino con un ataque de fondo, y ese ataque de fondo viene de ese simulacro de horizontalidad que lo que propone simplemente es el de eliminar las instituciones, y al hacerlo no lleva a esa eliminación, lleva a la sustitución por otras que no son responsables desde una perspectiva política y que nos introducen ante un escenario de retorno a la atomización que tantas consecuencias negativas tuvo en la historia europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas y mientras llegan las preguntas voy a hacer la primera ya. La hago a los dos, tanto a Olga como a Agustín, para que nos deis una doble perspectiva. La pregunta es de Josep Moragrega Font y es la siguiente. Desde el punto de vista de la libertad individual y colectiva, ¿qué es preferible construir las instituciones desde el individuo a la pluralidad o desde la pluralidad al individuo? Si quieres empezar tú, Olga, desde el individuo a la pluralidad. Bueno, es que a mí lo que se me ocurre es que si hay individuo hay pluralidad. O sea, quiero decir que la pluralidad, como dice Rosenberg, está en el punto de partida. O sea, lo que podemos hacer es negar esa pluralidad, pero de hecho la hay. O sea, lo que hay que hacer son instituciones que no anulen esa pluralidad. Y para eso creo que desde esta perspectiva sería reconociendo a los individuos y reconociendo cada singularidad. Entonces, sería como inseparable, ¿no? Si es una institución que preserva la pluralidad, es una institución en la que los individuos tienen voz, tienen palabra y tienen esa posibilidad de elegir que decíamos, ¿no? Y de cuestionar. Eso es lo que de entrada se me ocurre. No sé si Agustín o José Luis, bueno, o cualquiera de vosotros. Agustín. Yo creo que la pregunta se asemeja a otra serie de paradojas posibles. La respuesta a la cual yo aludía de Habermas, que es la idea de la cogeneración, por una parte puede parecer un truco retórico para no tener que responder a preguntas como esta, pero tiene una parte o tiene una intuición que a mí me parece esencialmente correcta y es un poco en la misma dirección en la cual creo estaba apuntando Olga. Solo es posible la pluralidad si es una pluralidad bien constituida, si es una pluralidad constituida a partir del respeto del individuo, con lo cual hay un acto previo de reconocimiento mutuo de esa individualidad. Ahora, desde la perspectiva de lo que es el reconocimiento de los derechos tienen un momento colectivo. Los derechos implican esa relación como mínimo a dos. No es posible, a pesar de los esfuerzos de Daniel Defoe en el Robinson Crusoe, que haya derechos que tenga Robinson Crusoe consigo mismo. Es una forma de hablar absolutamente peculiar. Puede tener obligaciones morales, pero hablar de derechos que presuponen una relación, evidentemente presupone la pluralidad. Desde esa perspectiva, solo desde esa perspectiva, empezamos por la pluralidad y a partir de la pluralidad es como garantizamos jurídica y políticamente la individualidad. José Luis, ¿quieres comentar algo sobre esta pregunta y quizás reflexionando sobre el papel de la historia? Sí,
es un compromiso muy fuerte, ¿no? Intervenir ahora, después de las exposiciones, ¿no? tan vibrantes de nuestros invitados. Por supuesto, creo, ¿no? que el compromiso ontológico básico es con la pluralidad, ¿no? Es con la singularidad. Creo que si hablamos en términos de singularidades, creo que ofrecemos el punto de vista de la realidad previo, ¿no? a lo que constituye la dimensión moral y la dimensión política. Ahora bien, la singularidad humana no puede configurarse sola, por sí misma. Esto es, no puede llegar a ser individuo real, sino por mediaciones colectivas. Y, por supuesto, no puede llegar a ser una dimensión colectiva sin que las aportaciones de esa individualidad se expresen. Por lo tanto, yo creo que deberíamos darle un contenido verdaderamente fuerte, ontológico, a la cuestión de la cogeneración de Habermas, ¿no? No es sencillamente un juego retórico, es que la singularidad humana no puede configurarse ni formarse desde el punto de vista de individualidad sin mediación colectiva. Y, por supuesto, no puede seguir manteniéndose en ese estado de pluralidad sin mantener las condiciones colectivas. De algún modo, las condiciones de alteridad. En este sentido, creo que lo único que podría ofrecer a la discusión que está en estos momentos encima de la mesa es que por debajo de la noción jurídica, que es una forma de entender la pluralidad, por supuesto, libertad en relación con la libertad de los demás, y la cuestión moral, ¿no? de una pluralidad abierta, de una singularidad abierta a la alteridad, es que por debajo de esas dos dimensiones hay una realidad que podemos llamar un nivel ontológico en el que el singular humano no puede formarse solo a sí mismo. Augusto Fenollar nos pregunta, quizá debamos comentar la razón del concepto de sociedad-riesgo de Ulrich Beck. ¿Realmente las instituciones están siempre ligadas al individuo? ¿Quién quiere contestar? Sobre Ulrich Beck. Yo lo que no acabo de entender es, perdón por la falta de luces, pero no acabo de entender la pregunta en sí misma. Entiendo la referencia a Beck. ¿Realmente las instituciones están siempre ligadas al individuo, partiendo del concepto de sociedad-riesgo de Ulrich Beck? Yo diría, mientras hacemos una reflexión adicional, yo diría que no existe, desde el punto de vista, de nuevo, desde el punto de vista real, ontológico, no existe la posibilidad de una institución sin soporte humano. Y el soporte humano no existe sin una realidad singular e individual. Ni siquiera las instituciones en el sentido más despersonalizado, las instituciones más abstractas, las instituciones más mediadas, como decía el profesor Menéndez, por estructuras técnicas, pueden vivir sin sangre humana. Por supuesto, estamos hablando de un problema muy importante que está subyaciendo a toda la conversación, que es el problema del poder. Esto es, cuanto más compacta sea una institución, más concentración de poderes necesita. Pero lo que no puede evitar ningún tipo de institución plural o compacta es que en la base exista un rostro humano. Un rostro humano, por supuesto, de poderes fragmentados o de poderes concentrados, pero siempre el Leviatán siempre tiene necesidad de un rostro humano, tiene necesidad de ser persona material, y por lo tanto no hay institución
autónoma. Yo creo que es la clave de la utopía del maquinismo. Una institución no puede ser entregada permanentemente a una máquina recursiva de forma permanente. Bueno, ¿hay algún comentario más? Si no, voy a la siguiente pregunta. Pedro Alonso, de la Fundación Dadoris, pregunta lo siguiente. ¿Sorprende que se vea como un riesgo aceptar que los individuos libremente se vinculen a través del mercado y no se vea el riesgo que suponen los regímenes partitocráticos donde una persona, el líder, decide quién toma el poder ejecutivo, quién forma parte del legislativo a través de controlar las listas electorales de su partido, el poder judicial con los nombramientos de las máximas instituciones, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, que con el BOE directa e indirectamente incida sobre casi el 50% de la economía, controle los medios de comunicación públicos e indirectamente buena parte de los privados? Creo que esta pregunta va para ti, Agustín. Creo que sí. Lo que pasa es que tengo dos dificultades. Confieso que tengo dos dificultades. La primera es con el concepto, ya lo hacía referencia a ello un poco en la presentación, este concepto de partitocrático. Los partidos políticos son el Belcebú. Los partidos políticos son problemáticos, se puede tratar de pensar, y se pensó a lo largo de la historia, en otras formas complementarias, alternativas de democracia, pero el Estado democrático y social de derecho, esto que tenemos recogido y que afirmamos ser en el artículo 1 de la Constitución, no existe sin partidos políticos. Y la crisis en la cual nos encontramos actualmente es resultado de muchas cosas, pero es un resultado de la crisis de los partidos políticos. Yo decía, los partidos políticos no son facciones. Y estoy aquí quizá invocando un lenguaje propio del federalista, no federalista, sino específicamente de Madison, en este caso, ¿no?, del número 10 del federalista con las facciones. Tiene que haber un elemento de interés público. Si no creemos que es posible este interés público, bien, pues entonces estamos en otro tipo de discurso y no creemos que es posible el Estado democrático y social de derecho. La segunda dificultad que encuentro es porque es una pregunta planteada en términos abstractos, pero que luego yo creo que llega o hace referencia a realidades concretas. No entro en la discusión de fondo porque en último extremo creo que la respondí ya con la afirmación anterior. No se trata aquí de defender una economía norcoreana, ni nada por el estilo. Estoy hablando del Estado democrático y social de derecho, que es otra cosa. Pero en cualquier caso, haciendo referencia, entrando al trapo, en relación con la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que esta es una discusión que desgraciadamente nos estamos tomando de una manera muy ligera en la opinión pública, ¿no? Estamos tomándonos muy a la ligera por dos razones. Una, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial. En relación con el Tribunal Constitucional, porque yo creo que falta un cierto contexto, un contexto normativo y un contexto comparado. El contexto normativo es que los jueces del Tribunal Constitucional sería un escándalo que no fueran elegidos por el Parlamento. No sé cómo los queremos elegir. Sería un escándalo y sería una cosa muy rara, porque no hay jueces de tribunales constitucionales ni de tribunales supremos que cumplan esa función en ningún país que yo conozca, aparte de Corea del Norte, no lo sé, que no sean elegidos por el Parlamento. Y en relación con el Consejo General del Poder Judicial, el que los jueces sean elegidos por el Parlamento, nuevamente, no es en modo alguno una idiosincrasia española, y el problema no tiene que ver con la elección por el Parlamento, el problema tiene que ver con cómo, qué tipo de cultura constitucional se desarrolla y cómo se producen esos nombramientos. El escándalo no está en que se escoge, que el Parlamento sea quien vote a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El escándalo está en que no se primen los criterios de competencia y excelencia en la designación de los jueces. Pero la independencia judicial no implica que los jueces se elijan a sí mismos o que sean un grupo endogámico al margen de la sociedad. Se me escapa en cualquier caso esto que tiene que ver con el mercado, y se me escapa cuál es este problema con que el 50% de los recursos vayan
en impuestos, cosa que no es cierta en el caso del Estado español, y cosa que en cualquier caso, cuando se produjo, las sociedades en las cuales nos aproximamos a estos niveles son las sociedades que gozan de mayor bienestar. No lo sé, Finlandia no me parece que sea un caso paradigmático de Estado despótico. Gracias, Agustín. José Ignacio Vitón pregunta. Olga quiere decir algo al respecto. Olga, es que tenemos varias preguntas, perdona que haya ido tan rápido. José Ignacio Vitón pregunta, en culturas como las orientales, donde la identidad del individuo le viene por su pertenencia a un pueblo, a la colectividad, digamos, más que por una elección personal, ¿cómo interaccionar con la tradición liberal occidental? Quizás esa la puede contestar Olga, que es más desde el individuo, ¿no? ¿Cómo el individuo puede, sintiéndose inserto en la pluralidad, en su colectivo, en su pueblo, cómo puede recepcionar esa tradición liberal occidental? Claro, es complejo porque de entrada, claro, se definen a través de la relación con la comunidad, pero yo creo que eso no significa que no haya una concepción de lo que es la persona. Lo que pasa es que es una concepción que ya viene como cargada de comunidad, ¿no? O sea, es mucho menos individualista que la nuestra en ese sentido. Yo sí que veo, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de los derechos humanos, de cómo se han definido los derechos humanos, sí es cierto que se han definido desde el concepto de persona, en un sentido occidental, el concepto de individuo, y que en algunas culturas pues a lo mejor hay determinados derechos que se entenderían o se llegaría mejor a la realización de esos derechos si se hubieran definido también desde el concepto de colectividad, ¿no? Desde el concepto de comunidad, ¿no? Digamos que la titularidad siempre sea individual y no pueda ser la titularidad de un colectivo. Para determinadas culturas orientales puede ser que haga del discurso de los derechos un discurso más lejano, ¿no? Ahora, yo no creo que sea incompatible si entendemos, claro, es que precisamente lo que nosotros podemos aprender mucho de esa realidad oriental, ¿no? de la importancia de la comunidad. Ellos se la dan y definen desde ahí al individuo, nosotros no se la damos, pero es que está ahí. O sea, quiero decir que esa importancia de la comunidad es inevitable porque somos de entrada dependientes, somos interdependientes, aunque en nuestra cultura hayamos querido ocultar eso y nos hayamos contado la mentira de la autosuficiencia, ¿no? Claro, nosotros tendríamos que acercarnos a esa realidad para entender que ser autónomo no es lo mismo que ser autosuficiente, ¿no? Es decir, que nosotros podemos llegar a valernos por nosotros mismos, a tomar decisiones y tal, y eso no significa ser totalmente independientes de los demás, sino que nos podemos comprometer con los demás a pesar de incluso tomando decisiones personales, ¿no? Entonces yo creo que es un aprendizaje que podemos hacer de esas culturas distintas, que es un reto para nosotros. Yo creo que ellos están más pegados a lo mejor a la experiencia real de nacer y depender de otros para poder sobrevivir y toda esta cuestión. O sea, y en ese sentido nos podemos pues, enriquecer mutuamente, ¿no? De nuestra visión más individualista y ellos de su visión quizá más comunitaria, ¿no? Yo creo que están cerca de una experiencia de la que nosotros nos hemos olvidado. Agustín, ¿quieres comentar algo? ¿O José Luis? No, yo no tengo nada que comentar, solamente añadir en los términos en los cuales lo planteaba la respuesta Olga, que yo creo que antes del juicio viene la comprensión. Hay muchas realidades en relación con las cuales yo estoy muy lejos de la comprensión y por lo tanto no puedo emitir juicio. De aquello poco que sé, por ejemplo, en relación con culturas indígenas, con esta referencia, por ejemplo, a los derechos en algunas constituciones, a los derechos de la madre tierra, por ejemplo, esto es algo que tenemos que revisar, es algo que tenemos que incorporar y que es perfectamente conciliable con esto que yo hacía referencia de comprender los derechos fundamentales, no solo como derechos subjetivos, sino también como derechos colectivos y como bienes colectivos. Y ahí hay camino común que recorrer, porque también, sin entrar en valoraciones excesivamente rápidas o precipitadas, también es cierto que problemas
como los problemas que podemos tener de relaciones entre los hombres y las mujeres, de discriminación por razón de género, por razón de sexo. Hay muchas culturas indígenas en las cuales hay camino que recorrer, evidentemente, y esto no estamos hablando de eurocentrismo, estamos hablando de las propias voces que vienen de esas comunidades, ¿no? Con lo cual hay una posibilidad, como mínimo, de enriquecimiento mutuo, como apuntaba Olga. Gracias. Me gustaría añadir una base de cierta universalidad en este planteamiento. Yo no creo que, sea cual sea la cultura de la que estemos hablando, no tenga un criterio de distinción entre lo que es una forma digna y no digna de tratar a un ser humano, o una forma, hablando de pluralidad material, de una forma que garantice la autonomía de un ser humano y otra que la condene, ¿no? Creo que estas evidencias morales últimas están en vigor en todas las culturas y efectivamente es posible que su aplicación material sea divergente en diferentes culturas, pero yo creo, y los españoles somos los primeros en comprenderlo, que esas interpretaciones materiales concretas, divergentes, de criterios que pueden ser compartidos y universales, pueden estar sometidos a una evolución, porque quiero recordar lo que decía Olga anteriormente acerca del tiempo y acerca de las verdades que todavía no están acreditadas, pero que están ahí potenciales, ¿no? El universalismo posiblemente no sea una facticidad, pero sí que implica un horizonte de verdad, un horizonte de verdad que temporalmente seguro que estará en condiciones de realizarse y materializarse si se le deja tiempo de libertad para conseguirlo. Gracias, José Luis. Josep Moragrega pregunta, aunque da la pregunta por contestada, pero la comento: ¿tendría legitimidad democrática un poder judicial que se autoeligiera a sí mismo sin participación directa o indirecta de la voluntad popular? Luego el propio Josep dice, ya ha quedado contestada. Pedro Alonso comenta, creo que nos pregunta, pero también lo voy a citar. Gonzalo Fernández de la Mora nos avisó de los riesgos de la partidocracia. Hay muchas formas de organizar los partidos y quizás nuestro modelo no es el único ni quizás es el mejor. Si alguien quiere comentar esta última comentario de Pedro Alonso, Agustín o Olga, o si no, hago una última pregunta. ¿Tú quieres comentar, José Luis? A mí me gustaría decir, en relación con Fernández Gonzalo de la Mora, que nos anunció el final del crepúsculo de las ideologías, que él mismo sometió difícilmente a crepúsculo su ideología acerca del movimiento y del estado de obras, que al parecer no consideró que fuera una ideología y que no vio necesario someter al crepúsculo que él pronosticó y recomendó para todas las demás. Agustín, Olga, ¿queréis comentar algo? No, yo creo, insistir una vez más, quiero decir, aparte los italianos dicen que un reloj roto dice la hora correcta 2 veces al día, ¿no? Entonces hasta un reloj roto puede decir la hora correcta. Esto no se puede discutir en modo alguno. Pero el problema de fondo, yo insisto una vez más, existen muchas maneras de organizar los partidos políticos, existen muchas formas, hay una pluralidad. El punto central, y ese es el punto central que me temo, hay una divergencia radical entre lo que yo estoy sosteniendo aquí y lo que sostenía en su momento Fernández de la Mora, en una longitud de onda de una cierta asimilación del ordoliberalismo hispánico, por llamarlo de algún modo,
el problema central es que no hay Estado democrático y social de derecho sin partidos políticos. Y esto por una razón muy sencilla, porque si aceptamos la democracia de masa, si aceptamos que todos participan en el poder, si aceptamos tomarnos en serio que no hay un sufragio censitario, que aspiramos a que todos aquellos que son afectados por una decisión puedan participar en el proceso de adopción de la misma, en ese caso, formar la voluntad general, pasar del momento de la pluralidad al del momento de los muchos al momento de la una voluntad general, necesita de estructuras intermedias. Y esas estructuras intermedias son los partidos políticos, son los medios de comunicación de masas capaces de generar la opinión pública, etc. Es como querer hacer una casa sin ladrillos, es imposible, ¿no? Este es el argumento no de Fernández de la Mora, sino de Hermann Heller. Gracias, Agustín. Una cosa es que, bueno, por no dejarlo sin comentar, es que como he terminado con una frase de Simone Weil, ahora que estamos hablando de los partidos, no dejo de pensar en un libro que tengo además aquí encima, que es esta nota sobre la supresión general de los partidos, que no sé si conocéis. Simone Weil lo que dice es que los partidos como que inevitablemente anulan la conciencia individual de quienes forman parte de ellos, ¿no? Es decir, que cuando uno entra en un partido tiene que dejar su propia conciencia en la puerta y entonces asumir la conciencia del partido, ¿no? Entonces es muy, muy crítica con los partidos porque, sobre todo, por ejemplo, la disciplina de partido, que además ahora está como muy actual, ¿no? El tener que votar todos lo mismo, aunque uno en conciencia votaría otra cosa, ¿no? Por preservar un poco la estabilidad y tal. Bueno, pues ella lo que entiende es que eso supone delegar siempre el pensamiento en el partido. O sea, uno entra en un partido para dejar de pensar, ¿no? Hay un momento que dice, casi en todas partes, la operación de tomar partido, es decir, de entrar en un partido, ¿no?, de tomar posición a favor o en contra, ha sustituido a la operación del pensamiento, ¿no? Para ella la clave está en no dejar de pensar. Entonces yo no estoy de acuerdo con esta supresión de los partidos, como dice Agustín, que es inevitable que estén para mantener la democracia, pero sí creo que podríamos ser más originales a la hora de pensar mecanismos para que dentro de un mismo partido pueda haber conciencias individuales, pueda haber personas con diversidad, esa pluralidad que decimos, ¿no?, en una institución como es un partido, pues que haya pluralidad, que haya posibilidad de pensar distinto y que esa disciplina de partido pues se revise un poco en ese sentido para que uno no tenga que abandonar su propio pensamiento para tomar partido, ¿no? Entonces, bueno, solo como comentario, porque es que la tengo aquí a Simone Weil que me está... aunque es muy, muy crítica, demasiado crítica con el tema. No, Luis, yo si puedo un segundo, yo estaría, obviamente, creo que la reflexión es muy oportuna. Lo que pasa es que la degradación en este sentido de la discusión pública está en que incluso si la discusión hace 15 o 20 años no era especialmente edificante, al menos el punto central y el nodo, si lo recuerdo bien, es que estábamos discutiendo, por ejemplo, acerca de las listas cerradas electoralmente. Ahora estamos discutiendo acerca de los partidos políticos, estamos regrediendo porque era más relevante, llevaba un camino de mayor utilidad discutir acerca de la organización de los partidos políticos, de cómo elegimos cuando votamos a nuestros representantes políticos y no del hecho de que necesitamos los partidos políticos. Luego, el que los partidos políticos se comporten como facciones, como grupos de presión, como bandas, esto es una cuestión que no tiene que ver con el argumento de que son necesarios, ¿no? Y esto, evidentemente, si los convertimos en organizaciones para delinquir, pues entonces ya apaga y vámonos, o en grupos de presión, etcétera. Esto ya no tiene que ver con la gramática del Estado democrático y social, tiene que ver, por desgracia, con hechos penales, ¿no? Sí, es el mismo argumento de la pregunta anterior, ¿no? Efectivamente, nuestra estructura del sistema representativo es mejorable. El problema es si respondemos a sus defectos, en el caso español, defectos muy serios, con la eliminación del sistema representativo y la adopción del sistema de mercado. Yo creo que este resolver un problema que debemos resolver, ¿no?, mediante un medio que es halogenos, completamente diferente y que rompe la propia estructura de la representación, no es efectivamente el expediente para mejorar las cosas. Creo que en este sentido, de lo que se ha hablado y lo que me parece que es intrínseco a una nueva ilustración, es la responsabilidad. Esto es el hecho de que no se intente reparar
defectos estructurales mediante la eliminación de espacios que son necesarios para la vida democrática y sustituirlos por otros que por principio no pueden integrar en modo alguno la estructura de representación. Gracias. Ana Gascón nos pregunta: ¿qué se debería de exigir a los que toman las grandes decisiones, los gobiernos, para ajustar lo mejor posible todos los objetivos y equilibrios entre lo público y lo privado? Añade una pregunta: ¿no hace falta una comisión internacional sabia y capaz? Quizás Agustín. Bueno, la última pregunta sobre todo quizá da pistas sobre el sentido más profundo de la primera pregunta, ¿no? Y ahí a lo que apuntamos es a algo que es distinto de la sustitución de la democracia por el mercado, pero que en cierta medida es afín a ello, que es algo que podemos llamar como la epistocracia. Los que gobiernan deben ser aquellos que saben, que no es muy distinto, aunque no sea exactamente lo mismo, que considerar que los virtuosos son los que tienen que gobernar, con lo cual acabaríamos llegando, retrotrayéndonos a que son los filósofos los que tienen que gobernar o son los filósofos los que tienen que decirle a los que gobiernan aquello que deben hacer, ¿no? A mí me parece que es evidente que es necesario integrar el conocimiento técnico, son necesarios los tecnócratas, es necesaria la estructura burocrático-tecnocrática, todo esto que se quiera decir, pero las decisiones en último extremo son decisiones políticas, con consecuencias políticas. Mi obsesión constante en este sentido es el Banco Central Europeo. Yo creo que a estas alturas de 2021 resulta bastante claro que el Banco Central Europeo no es independiente, porque no puede ser independiente, porque no es posible distinguir la política monetaria de la política fiscal, porque no es posible decir hasta aquí llega la política monetaria y hasta aquí llega la política fiscal, y por lo tanto no es posible decir cuál es el ámbito específico de actuación del Banco Central. Dos, porque no existe un conocimiento técnico absolutamente impecable sobre el cual los banqueros centrales estén todos de acuerdo, y no lo están. No lo están, y lo vemos en las discusiones del Banco Central Europeo, donde hay fuertes discrepancias acerca de lo que debe hacerse. Si los epistócratas no están de acuerdo, es una indicación de que no son epistócratas. Respondiendo de forma precisa después de estas afirmaciones, ¿qué es lo que debemos exigir a aquellos que toman las decisiones? Que las tomen de forma democráticamente responsable y que en esa toma de decisiones democráticamente responsable integren el conocimiento técnico adecuado, pero que no nos sustituyan las decisiones políticas pretendiendo que son decisiones técnicas, que no camuflemos lo que implica una decisión política bajo el manto de que es una decisión técnica, porque muchas veces no lo es. Y porque cuando la técnica o el conocimiento científico no llega, tenemos que tomar decisiones políticas. Pensemos, por ejemplo, en Italia, como todos me imagino que estaréis informados, funciona algo que no funciona en España, que es el pasaporte COVID de forma generalizada. Incluso para ir a trabajar es necesario presentar el pasaporte COVID, ¿no? La certificación de que uno está vacunado, o si no, hacerse un control cada 48 horas. Esta no es una decisión solo técnica, es una decisión política. De la misma manera que decidir que debemos vacunarnos y que existe una obligación de vacuna no puede ser solo una decisión técnica, es también una decisión política. Implica el ejercicio de una discrecionalidad política porque la ciencia no es capaz de decirnos de forma absolutamente radicalmente clara si es bueno o no es bueno. Tenemos que tomar una decisión colectiva acerca de cómo valoramos los riesgos. Esta es una decisión política y para eso no nos sirve la Comisión Internacional de Sabios, lo cual no quiere decir que no sea absolutamente imprescindible. Ya existen las instituciones de Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, es una organización de técnicos, y menos mal que existe la Organización Mundial de la Salud, no estoy diciendo lo contrario, pero la última palabra es la palabra de la política. Gracias, Agustín. La última pregunta que tenemos, creo que ya nos estamos agotando el tiempo, de Francisco Gómez Hernando. Voy a empezar desde el final.
ya que no podemos alegar el desconocimiento de la ley para su cumplimiento, ¿es la alfabetización del pueblo una obligación del propio pueblo ante las instituciones? Pero realmente la pregunta yo Sí. creo que también se contesta a sí misma, ¿no? ¿Es concebible que consideremos como un derecho a la libertad el mantenernos en la incapacidad de leer y escribir? Me resulta paradójico, ¿no? La pregunta es si la alfabetización del pueblo es una obligación del propio pueblo ante las instituciones porque se exige al pueblo un conocimiento de la ley para poder cumplirla. O sea, al quitar el derecho del desconocimiento de la ley para su cumplimiento, te obliga a conocerla y si te obliga a conocerla, pues tienes que autoalfabetizarte, te lo tienes que aprender tú. Esto es lo que dice la pregunta, ¿no? Es una pregunta sobre el problema de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, es un principio que funciona única y exclusivamente en un sistema democrático. En un sistema autoritario puede tratar de imponerlo el poder autoritario, pero sería absurdo que yo considerara como válido esa pretensión, como muchas otras del poder autoritario. Con lo cual solo se puede justificar y legitimar si estamos en un sistema democrático. Pero un sistema democrático, para funcionar, una condición básica, necesaria de funcionamiento es la alfabetización. Sin la alfabetización y sin no solo la alfabetización funcional, sino la alfabetización en un sentido completo, no es posible la democracia. Por eso todas las democracias prevén, entre otras cosas, el acceso a los niveles de educación. Esto a mí me parece, no sé si la pregunta tiene otro sentido, pero en estos términos me parece que no hay, no se está imponiendo una obligación para la cual no se den medios para cumplirla, porque hay las escuelas, hay los institutos, hay las universidades, ¿no? Esto evidentemente es lo que se presupone en el desarrollo de la personalidad del individuo democrático, el hombre o la mujer democráticos, ¿no? Perdón, y hay también la socialización, quiero decir, esto Claro. de que no nacemos demócratas, sino que nos hacemos demócratas, no solo aprendiendo qué es la democracia, sino viviendo en una sociedad democrática. Yo que ahí ya hay también un aprendizaje de lo que significa vivir en democracia, ¿no? Es inevitable ese aprendizaje, vamos. Y la última pregunta ya, de Ana Gascón. Por último, ¿creen que los jóvenes aceptarán en el futuro próximo las decisiones políticas de los gobiernos? Es una pregunta de adivinanza, ¿no? Más que pregunta es prospección. Quizá José Luis se atreve a comentarla. ¿Eh? Y ya con esta pregunta damos por cerrado. A mí se me hace complejo, no sé, o sea, la pregunta es si digo, que uno puede no aceptar las decisiones de un gobierno, pero no puede hacer nada. Quiero decir que una vez está gobernando puedes no estar de acuerdo y puedes a lo mejor expresar tu descontento con determinadas decisiones, ¿no? Pero no estar de acuerdo, digo que claro que puedes no estarlo, pero ¿a dónde lleva eso? Pues a tener que tomar otras decisiones en otro momento, ¿no? Ya lo formulo de otra manera. ¿Sois optimistas acerca de la aceptación de la democracia en el futuro por los jóvenes? Quizá la pregunta se puede traducir así, ¿no? Yeah. ¿Sois optimistas de que los jóvenes van a seguir en caminos democráticos o hay señales que mueven al pesimismo? Yo aquí iría a lo sólido, que como siempre es invocar al viejo Kant, que en un momento determinado cuando habla de los derechos fundamentales de cualquier despliegue estatal, de cualquier despliegue del sistema normativo, habla esencialmente de los derechos
de los derechos básicos de libertad, igualdad y autonomía, ¿no? El Kant no recuerda la dimensión de la fraternidad francesa, sino un concepto mucho más elaborado, a mi modo de ver, que evidentemente es el de autonomía, el que hemos hablado de pluralidad material, ¿no? Pero una vez que despliega efectivamente estos derechos fundamentales, Kant dice que no hay manera de cumplir estos derechos fundamentales, de realizar estos derechos fundamentales, si al mismo tiempo no se entienden que son deberes fundamentales. Y yo creo que esto es importante en relación con lo que han dicho tanto Olga como Agustín, a saber, que las condiciones de libertad no están dadas. Las condiciones de libertad, que son lo que constituye, en cierto modo, nuestro fundamental derecho, no están dadas, sino que tienen que estar construidas libremente. Esto es, que el disfrute de nuestros derechos no es separable de la realización de esos derechos como deberes. Y el problema que hemos aprendido con nuestros expositores es que se puede tener la inclinación a pensar que las condiciones de libertad ya están dadas mediante dispositivos técnicos o mediante dispositivos que no están constituidos en su estructura por la libertad. Esto es, por dispositivos de mercado, de automatismo o dispositivo técnico, de que el acceso a determinados aparatos ya tienes ahí la condición de la libertad. Y creo que eso es un peligro. El peligro está en una asunción de la noción de libertad como algo de lo que se goza, pero no como algo que se defiende. Hay muchos usuarios de libertad y pocos defensores activos de libertad. Y creo que en este sentido, si eso se desequilibra, no tenemos ninguna razón para ser optimistas. Pues muchas gracias. Doy ya la palabra a José Manuel Morán para despedirnos. José Manuel. Y muchas gracias a los ponentes, a José Luis, a José María también por esta moderación y sobre todo por las múltiples preguntas que hemos tenido. La verdad es que me han obligado ustedes a que me haya movido del sitio donde estaba para ir a buscar un pequeño librito que se titula Los partidos políticos. Yo tengo una edición de 1973, pero que tiene un prólogo, tiene una introducción del propio autor, de Robert Michels, de 1915, escrita en Basilea. Este hombre empieza en la socialdemocracia alemana y acaba con Gaetano Mosca en las antesalas del fascismo italiano en los años 40. Pero el libro se titula Los partidos políticos, un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Tengo mis dudas de que Gonzalo Fernández de la Mora lo leyera. Lo que sí es cierto es que ahora yo, a partir de cuando voy a la casa de mi bisabuelo en Margatería, recuerde que cuando yo empecé trabajando en Gijón como ingeniero, y cuando venía a Madrid, comprobé que gracias al estado de obras de don Gonzalo me arreglaron unas curvas que había pasado el Duero saliendo de Tordesillas, y todavía como esa curva se mantiene en la autovía actual, yo cada vez que llego por allí me acuerdo del disfrute que tuve que aquello estuviera bien asfaltado. Pero la verdad es que no era consciente del tema de las partitocracias, porque la verdad es que es una terminología que ha vuelto a aparecer en el lenguaje actual. Y es algo que a mí me sorprende. Y además me sorprende mucho que en este final de ciclo de la nueva Ilustración hayamos anticipado uno de los debates que nosotros queremos introducir en el curso que viene, que es el futuro de la democracia. Pero es que este ciclo empieza porque el Club de Roma Internacional, en su informe del Club Comam, incorpora unas páginas diciendo que es necesaria una nueva Ilustración. Y claro, yo hablé con José Luis y con José María y discutimos de que la nueva Ilustración significaba muchas cosas. Significa incluso darse cuenta que el mundo es mucho más ancho y ajeno, como decía Cero Alegría,
y que llega hasta China y hasta la India y hacia esas culturas que tienen unas identidades en las tribus y en las comunidades religiosas y en los credos, ¿no? Y que nos obliga a repensar todo eso de cómo podemos integrar en el mundo moderno, sobre la cultura inicial de la Ilustración, que está muy basada en Europa y en el pensamiento europeo, cómo podemos integrar modelos que no tienen la preeminencia de la persona y del individuo, y sin embargo que es necesario que sean gobernables, porque eso trae las ideas del Club de Roma. El desarrollar sistemas de gobernabilidad. Gobernabilidad que es cada vez más difícil en un mundo cada vez más complejo. Y gobernabilidad en la cual es mucho todavía más complejo, se hace más complejo, porque como muy bien decía Agustín, de alguna manera el universo tecnológico en el que estamos está diluyendo muchas cosas. La verdad es que yo no me esperaba, Agustín, que en este final de ciclo, en lo referente al 21, acabáramos hablando de lo que puede significar la economía geek. Porque la economía geek supone que de alguna manera todas las reglas del derecho laboral y del derecho mercantil pueden venirse abajo porque estaremos en la provisionalidad continua y estaremos en la atomización de las relaciones de las personas con entes que no sabemos muy bien cómo se gobiernan y que no estaremos trasladando a esos entes difusos del mercado reglas que afectan a la vida de las personas y que afectan a la salubridad o que afectan al desarrollo de las economías. Y lo único que he conseguido en esta sesión, porque yo os tomo apuntes a todos vosotros, que sois mucho más especialistas y que decís cosas muy importantes, es que me vais a obligar a tener que volver a leer muchas cosas para intentar formular los ciclos que queremos hacer. Porque estamos en un momento de tantas rupturas y en un momento donde vamos tan deprisa y en un momento donde estamos sustituyendo el votar en una urna porque a lo mejor en las redes sociales un porcentaje ínfimo de la población determine que un señor pues es un mal gobernante o es un buen gobernante. Pero cuando vemos los porcentajes, a mí me recuerdan a los que consiguieron después de haber fracasado en unas elecciones, simplemente por sentarse con unas tiendas de campaña delante del Ministerio de Economía, que en uno de los gobiernos de hace unos años se incorporasen de alguna manera la dedicación de recursos del Estado a la cooperación internacional. No sé si recordarán eso, pero si vamos a ver, estas personas eran muy pocas, no llegaron a tener ni un diputado, ni un concejal, no consiguieron nada. Pero los medios de comunicación consiguieron que la protesta que ellos tenían sobre una protesta, además necesaria y justa, de un país que tiene que cooperar con otros países mucho menos desarrollados, se incorporasen a los presupuestos generales del Estado partidas para la cooperación internacional. O sea, estamos en un mundo de unas complejidades tremendas. Yo creo que, por otro lado, este libro de Robert Michels, que yo les decía, que he ido a buscarlo a otra habitación, este libro plantea un tema que no solo se refiere a los partidos políticos, se refiere a todas las organizaciones, incluidas las empresas. Y yo se lo digo porque por una serie de circunstancias profesionales he vivido las situaciones de que subordinados míos me dieran la razón simplemente porque yo tenía una jerarquía mayor, aunque estuviera diciendo estupideces. Y eso dice, oiga, ¿yo era un oligarca? No, lo que pasa es que la gestión del poder, incluso en las organizaciones de todo tipo, incluso en las fundaciones, incluso en el propio capítulo español del Club de Roma. O sea, esto es una constante donde la tendencia oligárquica y la tendencia a darle la razón al superior conduce a situaciones como las que mencionaba, y me parece que ha sido Olga la primera que se ha referido al hitlerismo, y hasta cómo anular la voluntad de otros. Y al mismo tiempo, fíjense, y me lo habrán oído citar otras veces, que en las memorias de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, las memorias que él escribe en la cárcel de Londres, él hace una referencia al riesgo que va a correr la humanidad a medida que se apliquen conocimientos técnicos y conocimientos científicos a la gestión del poder. Él que en aquel momento descubre hasta qué punto Hitler es capaz, con conocimientos técnicos, de impulsar comunicaciones y impulsar
propagandas que llevan al desastre de la Segunda Guerra Mundial y al desastre y a la tragedia del pueblo alemán metido en este hoyo. Hoy día esa situación es muchísimo más peligrosa. Tenemos muchas más herramientas técnicas para el control de las personas y tenemos muchos más riesgos de vivir, a lo mejor no en unos regímenes tan explícitos como los de Hitler, pero sí en unos regímenes donde desconocemos por qué hacemos ciertas cosas. Y a nosotros nos va a obligar no a mirar hacia la curva de Tordesillas. Eso yo el próximo día, cuando la vuelva a pasar, me volveré a acordar de esto, decir, hombre, pues no solo recordamos el plan, me parece que se llama el plan Redia, y los que sois de fuera de Madrid veríais los alivios que era encontrar carreteras bien asfaltadas y bien curveadas, para pasar a una situación donde hoy día estamos en un momento de tantas rupturas que el capítulo tiene que abrir múltiples debates. Pero no múltiples debates para hablar de cómo ha ido la evolución de los partidos en los regímenes democráticos modernos, sino para hablar de cuáles deberían de ser los instrumentos que nos aseguren la pluralidad, pero que nos aseguren también vivir en una sociedad decente donde la gente no pueda ser discriminada por ninguna razón y porque la gente se insufle principios de solidaridad, de compartir, de libertad, de respeto, que a veces no se dan. Porque desgraciadamente uno de los problemas que tenemos en las redes sociales, y hemos hecho sesiones sobre la fake news, es a veces que colocamos ideas y colocamos tendencias y obligamos a que solo sigamos esas tendencias y esas ideas y que desconozcamos el resto de los conocimientos que hay. Estamos en un momento de transición, estamos en un momento para abrir múltiples ciclos y yo les agradezco enormemente sus preguntas porque nos estimulan y esperemos que en próximos debates, en el año 22, que vamos a intentar hacer una transición pues difícil, que es pasar de esto de vernos en Zoom a vernos de manera híbrida, presencial y en Zoom, para que nos puedan seguir gentes desde lejos, pero también para que nos podamos dar un abrazo, para que nos podamos reír y para que incluso podamos ver hasta qué punto yo este libro de Robert Michels, que debí de leer en el año 74, 75, porque está comprado en la trastienda de una librería, o sea, por lo que he visto, por el tipo de librería donde lo compré, pues este librito podamos reírnos a cuenta de cómo han pasado tantos años y cómo subrayábamos estas cosas para acabar viendo que ahora las oligarquías se pueden dar incluso en un club de fútbol. Y no digamos ya en las múltiples asociaciones, clubs y fundaciones en las que estamos. No es un problema de los partidos, es un problema que las organizaciones tienden a gestionar el poder a favor de la cúspide. Y esto es como una regla de la gravedad, pero lo que pasa es que en sociología no se formulan matemáticamente. Pero el Michel las intentó formular el pobre y acabó mal. Tuvo que abandonar la socialdemocracia y acabó pues, en otro modelo, que era el modelo que, bueno, pues todos los que hayan visto Te con Mussolini, esa película deliciosa, os recordarán cómo se las gastaban en aquella época. Nada más, muchísimas gracias. Nos vemos en el 22 dentro de un nuevo ciclo. Acabaremos este. José Luis y José María, muchas gracias Olga, muchas gracias Agustín. A mí me vais a obligar a volver a buscar algunos libros que habéis citado y me ha alegrado saber que han vuelto a editar el libro de Lind. Yo no me había percatado del tema, pero es que ese tema es el eterno tema de la modernidad. ¿Cómo organizamos socialmente nuestra vida para que podamos opinar todos, para que escuchen las opiniones de todos y para que las decisiones se tomen no desde el punto de vista de los tecnócratas? Y ahí yo les recomiendo que miren el libro, un viejo libro también de hace 40, 50 años, El nacimiento de una contracultura, de Theodor Rostock, en el cual nos ponía a caldo a los que hemos ejercido alguna vez de tecnócratas. Porque venía a decir que a lo mejor sabemos mucho, y esto José María y yo, que compartimos una especialidad de ingeniería, puede que sepamos mucho de las ecuaciones de Navier-Stokes, pero posiblemente no sepamos nada de las condicionantes que tiene el Banco Central Europeo. Nosotros imaginamos que debe haber algunas reglas físicas, pero yo creo que cuando Draghi dijo aquello de que había que hacer lo que había que hacer, no se guió por ninguna ley física, sino porque estábamos muy mal
y había que salir de la crisis y frenar la subida de las primas de riesgo. Muchas gracias. Disfruten de este mes de diciembre, acaben bien el 21 y vuelvan dispuestos a participar en nuestras sesiones en el año 22, que tendremos muchos más temas, porque la ventaja que tiene el Club de Roma es que, como piensa a medio y largo plazo, podemos tener toda la vida para seguir hablando de Kant e incluso de Simone Weil y también de Hannah Arendt. Muchísimas gracias.